¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su podcast Manada Nocturna. Chuy, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches a todos. Espero todos se encuentren muy bien y sobre todo de salud, disfrutando de la vida, el aquí y el ahora. Qué bueno. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, estoy bastante relajado, sin problemas. Ahorita estoy descansando y pues sin estrés. Qué bueno. Pues Bueno, aquí bueno, rectifico, sí hay siempre estrés, pero el nivel cotidiano. sí, no, dentro El, de lo que cabe, ¿no? Ujú. Qué bueno que estás bien. Pues espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. Aquí estamos ya con la continuación del capítulo anterior. Les habíamos prometido un capítulo donde ya íbamos a empezar cada quien a ofrecer y a compartir nuestras herramientas de desarrollo humano, ¿no? Las que de manera personal nos han ayudado y en las que nos hemos apalancado. Y bueno, pues yo voy a compartir como primera herramienta de desarrollo la terapia, Chuy. No sé qué, bueno, yo creo que tú también has tenido terapias, yo en mi caso sí he tenido terapias. Y el motivo por el cual lo quiero exponer esta como primera herramienta, porque pues creo que fue como la más satanizada en algún momento, sobre todo en los hombres. No sé si te recuerdas en los primeros capítulos que había un estigma social en la que si eras hombre no podías llorar, no podías expresar tus emociones en situaciones muy difíciles y donde a un hombre se le atacaba porque ya se esperaba un resultado por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Entonces eso a mí como que me motivó un poco para poder exponerlo porque en realidad pues no es así, no se debe de satanizar, antes al contrario yo creo que es una manera muy importante en la que uno aprende a conocerse, a trabajar su inteligencia emocional y sobre todo pues también a liberar todos esos traumas y daños emocionales que tenemos a lo largo del tiempo, ¿cómo ves? Sí, claro que sí. La terapia cumple una función muy importante. Nosotros no nacemos enseñados. Sí, Segunda, en nuestro núcleo familiar muchas veces no hay la intención de dañar, pero pues no basta con las buenas intenciones. Es necesario también, vuelvo a lo mismo, la cultura, la educación y la terapia bien dirigida. Hay muchos tipos de terapia también, no todas funcionan o no todas son adecuadas para todas las personas, ni claro. para todas las vivencias, ni para lo que se vaya uno a, no sé, tal vez no sea adecuado decir la palabra sanar, tal vez sea mejor aliviar. Yo creo que Porque, ambas, porque sí hay cosas que sí se sanan. no, de acuerdo, pero, pues, mm, es que sanar, ¿qué significa? A ver, vamos a crear un espacio intersubjetivo para ver si hablamos de lo mismo. ¿Para ti qué es sanar? Bueno, mira, te lo puedo exponer. Cuando tú estás en una terapia, efectivamente sientes un alivio. Cuando ya tienes un trabajo, un proceso con el terapeuta, aquí se aterrizo que yo estoy hablando de la terapia, perdón, psicológica. No me meto a otros tipos de terapia porque también es muy importante mencionarlo. La terapia psicológica. Hay terapia que es holística, hay terapia que es psicológica espiritual, o sea, hay muchos tipos de terapia ahorita que yo las considero pseudoterapias. No son las terapias en las que yo me sentí bien, porque sí recibí otro tipo de terapias. Yo he recibido terapia psicológica y terapia de avance, que es una variante que es la tanatología. Exacto. ¿Sí? Esas son las que yo puedo compartir por experiencia propia y, bueno, que no se meten también en cosas que no deben. Por ejemplo, la terapia psicológica se mete mucho a tu ser, a tus emociones, a tu formación personal y a todos tus dolores, a tu pasado individual y colectivo de tu familia, donde tú vas escarbando y bueno, vas viendo el porqué de todas tus heridas. No en la parte espiritual, no son que con imanes te vas a curar, con aromaterapia, o sea, que yo no las juzgo, simplemente estoy aterrizando que no es la terapia que estamos compartiendo. Sí, exactamente. O sea, no, nosotros vamos a hablar de la psicoterapia. Es correcto, la terapia psicológica. Y dentro de la psicoterapia, pues hay muchos paradigmas, ¿no? Está la gestáltica, está el psicoanálisis, y dentro del psicoanálisis hay bastantes. Eh, no sé si se considere, no, creo que sí, la transpersonal, hay varias, Sí, pero yo con la que he tenido experiencia es con la psicoterapia humanista. Esa es con la que yo, o sea, yo no he tenido otro tipo de terapia. de terapia. Pero bueno, comencemos Sí, mira, voy a contigo. dar una pequeña definición.
Es colectiva que pueden encontrar en la internet. Mira, dice, la terapia psicológica, también conocida como psicoterapia, es un tratamiento profesional que utiliza técnicas psicológicas para mejorar la salud mental y el bienestar de una persona. Se enfoca en abordar problemas de salud mental a través de la conversación con un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, aquí nada más aterrizar. El psiquiatra ya es el que tiene la facultad de poder recetarte algo por si tú tienes alguna patología o algo Sí, adicional. ya es un médico. Ya es un, Ya, exacto, primero hay que ser médico titulado para ser psiquiatra después. Es una especialidad. exacto. Ahora, ¿para qué nos sirve? Mira, para dar la definición, la terapia psicológica puede ser útil para una variedad de problemas de salud mental, incluyendo lo que es depresión, ansiedad. Se puede manifestar también en trastornos alimentarios, trastornos de estrés postraumático, Exacto. problemas de relación, que puede ser con las personas o contigo mismo, otros problemas de salud mental. Y bueno, en la parte de la ansiedad, por ejemplo, que es muchas veces la que manifestamos después de un evento. Aquí nos indica, dice, ayudar a la persona a comprender y manejar los síntomas de ansiedad, a desarrollar estrategias para controlar la ansiedad y afrontar las situaciones que pueden desencadenar la misma. Pues esto es porque pues no sabemos, tú mismo lo acabas de decir, nosotros no nacimos entrenados en el manejo de emociones, no nacimos entrenados o sea, ¿estás de acuerdo que la mayoría de las veces que nosotros ocupamos una terapia es precisamente porque no sabemos cómo actuar y cómo ayudarnos a nosotros? ¿Cómo gestionarlas? Exactamente. Y bueno, te platicaba, yo por ejemplo tuve acercamiento con un psicólogo por terapia personal, por problemas de pareja, y después fue también una parte por problemas personales familiares para entender mi persona, mi contexto. Claro. Y posteriormente, bueno, de manera intermitente, fue lo que fue la tanatología. Ahora, la tanatología es más como un tratamiento para la pérdida, que le llaman acrecentar tu persona para que esos problemas no te estén mermando tu avance personal. Porque regularmente es cuando uno tiene un evento que tienes, digo, puede ser hasta un trabajo, puede ser una muerte. Sin embargo, hay veces que uno al enfrentar ese evento entras en una ansiedad y una tristeza, una depresión tan fuerte que aunque tengas las capacidades para hacer las cosas, salir adelante, esa manifestación física te da para abajo, ¿no? Que es el somatizar, lo que eran las consecuencias de ese tipo de eventos. Ahora, también para mí es muy importante mencionar que no sabemos identificarlo, no Pues es que no nos sabemos. lo enseñan. Mira, bueno, yo voy a hablar por mí, a lo mejor alguien que tenga padres más preparados o psicólogos. Sí, Cada quien habla de la feria como le va en ella. Y de eso se trata este podcast, de perspectivas personales. Es nuestra perspectiva, no significa que los demás la tengan. Si a alguien le sirve, si a alguien le hace sentido, que la use. Pero antes de continuar, para tener todo con claridad, ¿qué es la tanatología o qué? te voy a buscar la definición, Ujú, dame un momento. así Sí, como para darte terapia, la en definición qué general. se... Y también otro concepto importante, no hay que dar nada por sentado, ¿qué es somatizar? Ahí voy, hermano. Sí, no, sin problema. Para poder todos estar hablando de lo mismo, ¿no? Sí, mira. Tanatología. Es el estudio científico de la muerte y sus procesos y significados. Es una disciplina interdisciplinaria. Se enfoca en comprender y acompañar a las personas en procesos de pérdida, muerte y duelo, brindando un apoyo emocional y psicológico. El término proviene, bueno, del término Thanos de muerte y luego de que es el estudio. Ahora, si hacen aquí un pequeño paréntesis, que es pérdidas y duelo, está enfocado más en enfermedades terminales de origen, acompañamiento a familiares, en una resignificación y propósito. Esto es posterior al tipo de pérdida que haya experimentado cada persona. Y también manejan lo que es la resignificación y propósito con aceptación, que es donde incluye que no se circunscribe nada más en las muertes, sino que, bueno, yo lo he vivido, o sea, he tenido compañeros que han tenido pérdidas, por ejemplo, de casas. Por ejemplo, mi familia, tengo familia en Acapulco que tuvo pérdidas de todo su De patrimonio, bienes. de bienes, la pérdida de un trabajo, que es lo que te provoca un desequilibrio.
Digámoslo así en nuestras propias palabras, que la tanatología no solamente te puede apoyar y servir como una guía para pérdidas de personas amadas, sino también para pérdidas, Materiales. de ideales, de trabajo o de bienes con los cuales uno pues tenía un vínculo. No sé si me explico. Sí, Entonces, claro, es, es pérdida. exacto, era lo que iba a comentar, o sea, en realidad es como uno cree normalmente por los eventos difíciles que uno llega a vivir, que es nada más la pérdida de la muerte de un familiar o un ser querido, pero sí vaya, arropa, adopta la forma de cualquier tipo de pérdida que a un individuo lo pueda desequilibrar. Y que tenga, sí, no, que impacte en lo emocional. Exactamente. Sí, porque pues yo puedo perder un trabajo y a lo mejor yo me caigo en depresión, hermano, y tú dices, pues a mí esto no me afectaría tanto, buscaré otras soluciones, pero yo no tengo a lo mejor esa resiliencia o esa capacidad emocional para poder enfrentar ese evento. No, y no, tampoco no es cualquier tipo de trabajo y también no solamente vamos a quedarnos en el punto de que mi única realidad es la mía. O Sí, sea, también hay exactamente. que tener la capacidad, por eso es muy importante desarrollar la empatía para también imaginar, ok, ¿qué pasaría si yo perdiera el trabajo en el que me siento realizado? Y también tiene mucho que ver la forma, el contexto siempre. O sea, aquí no vamos a hablar en abstracto. Siempre va a estar ceñido a un contexto o, mejor dicho, una situación, siempre determinada. Entonces, la tanatología se aboca al... No quisiera decir superar, no sé si tú estás de acuerdo. A mí esa palabra no me gusta para decir que se supera una pérdida. No, simplemente se aprende a vivir con ella. Es correcto. Se acepta y uno, en palabras de Viktor Franklin, uno le da sentido a ese dolor. Y se vuelve parte de uno. Bueno, nunca se supera. Yo no utilizaría esa. Por eso a mí me molesta que en los velorios o cuando alguien, digo, es que esto es lo más significativo o el ejemplo más elocuente, en lo personal. Sí. A mí me molesta cuando alguien ha perdido a alguien, ay, lo siento mucho, mi más sentido pésame, no, no. Cuando uno ha perdido a alguien, lo que menos, o sea, nada, nada, absolutamente nada puede dar consuelo. No, bueno, es que cuando se está viviendo ese momento, pues no. Yo creo que también es que, bueno, mira, yo, por ejemplo, en mi personal apreciación, en mis duelos sí hubo personas que se acercaban, pues es que también no tienen las herramientas y creo que se acercan De de la acuerdo. mejor forma, Con la intención, uno con la, también lo entiende. con la mejor Uno, intención, sí. Pero también no dar parte a como a fomentar como los malos hábitos, porque por ejemplo, yo en su momento vi muchas personas que se acercaban y me decían, oye, ¿cómo estás? Y después me decían, ay, no, pues ¿cómo vas a estar? Le digo, no te preocupes, no pasa nada, o sea, pues tampoco somos robots, ¿no? Pues naturalmente pues tienes que llegar a preguntar así, o sea, pues ¿cómo estás? O sea, realmente creo que quedarse con la mejor intención, ¿no? Porque muchos son muy reactivos y dicen, no, pues ¿cómo quieres que esté, ¿no? Pero por eso hay que buscar la manera más adecuada, neutral de llegar a lo mejor manifestar, sabes que estoy contigo en lo que ocupes, y en lo cualquier que mis cosa. medios me permitan. Exactamente, y ahí para no caer ¿cómo se dice? En momentos inapropiados. Exacto. Sí. No, muy bien. Y te voy a dar la definición ahora de somatizar. Es sencilla. Transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria. Usado también como intransitivo también como pronominal. Esto se refiere, bueno, a lo que es el Sí, es resultado. gramática, esa Sí, ahorita no nos importa. ese es el resultado nada más de que nuestro padecimiento psicológico emocional, al estar uno en una situación fuerte de muchas tensiones, se manifiesta en lo físico. Listo. Así, O listones. sea, es tan poderosa la emoción, la psique humana, que deriva, que hay una consecuencia en el plano físico de nuestro cuerpo. Porque recordemos, por eso hemos dicho mucho, somos personas, somos seres psicosociales, Y la gente lo puede identificar rápidamente, psico o y sea, físico sociales. Ujú. cuando tú has tenido un coraje, ¿no te llegó a pasar que después te dolía la cabeza? Sí, Es una totalmente. somatización, Sí, ¿no? exacto, total. Yo por compartir, por ejemplo, en algún punto, bueno, a reserva de lo que digan los doctores, ¿verdad? Estoy hablando de mi percepción.
Cuando yo tuve un periodo largo de tensión, de depresión, de tristeza, tuve una somatización muy fuerte que a tal grado de que tuve un congelamiento de hombro en la parte izquierda, que hasta la fecha todavía no me recupero, desde el 2022. Y por ejemplo, cuando falleció mi papá, tuve mi pierna izquierda de la rodilla hacia la punta del pie, estuvo adormecida como durante un año. Y que fue derivado, pues después de tantas emociones, no dormir, emociones fuertes, emergencias, etcétera. No digo eso para que las personas que nos estén escuchando, unos puedan identificarlo y los que no lo han vivido puedan también entenderlo y saber de lo que estamos hablando. O mínimo lo puedan imaginar. Claro, exactamente. Ahora sí que empiecen a ser empáticos, ¿verdad? Que es intentar entender la situación de la otra persona. Y bueno, te comentaba de principio que es una de las herramientas que yo considero adecuada porque yo en tiempo anterior, la cultura en la que yo crecí desde siempre, hablo desde la escuela, todo, pues siempre tuve yo ese estigma. Yo creo que todos, que en una situación difícil el hombre no puede llorar, tú no puedes tener un momento de debilidad porque eres hombre. No puedes ser débil, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que resolver. En eso y en muchos otros aspectos, Bueno, es una cuestión cultural que claro. como mexicanos compartimos. Y la herramienta que bueno, que estamos exponiendo es precisamente que no pasa nada, que el hecho de que se conozcan a ustedes, que se trabajen, que pues es trabajar el amor propio y la inteligencia emocional, no los minimiza como seres humanos, no los hace ni mayores ni menores que otra persona, simplemente los hace conocerse y ser unas personas integrales, funcionales, resilientes, es decir, que puedan sobresalir en la vida en cualquier situación, en palabras más simples. Y que pues no debemos de criticar ni nada, porque no tiene nada de malo el trabajar su persona, que es desarrollarse, es avanzar. Pero bueno, para los que crecimos, yo que ya di esa pauta, sí comparto que sí da miedo, ¿no? A veces la presión social, a veces el qué dirán, y a veces ni siquiera es por la parte de los terceros, es ya una ideología que tienes sembrada por dentro que te impide dar ese paso de ayudarte a ti mismo. Entonces, para las personas que nos están escuchando, rompan con eso, no pasa nada. Ayúdense. Cuando una persona tiene una situación difícil, hay que aprender a pedir ayuda cuando uno no lo necesita. No es malo. Y, bueno, totalmente de acuerdo. Sí. Quiero que quede muy claro eso, totalmente de acuerdo. El punto aquí es, bueno, yo te lo voy a mencionar como yo lo entiendo y voy a tratar de ser lo más claro posible. Hay una programación. De hecho, a mí yo estoy muy interesado en la PNL. ¿Qué significa la PNL? Es la Es la programación neurolingüística. neurolingüística, que en sí no es terapia, sino es una paraterapia. ¿Qué quiere decir paraterapia? Para, a un lado de, que está acompañando, ¿no? Sí, O sea, no es propiamente, sino por un, vamos a pensarlo así, de un costado. O sea, por ejemplo, el ejemplo de paramilitar no es un militar, sino algo parecido a un militar sin ser militar. sí, sí, sí. Entonces, la que es vendría siendo una paraterapia, algo que acompaña a la terapia. Entonces, bueno, ya esa pequeña digresión, ¿qué vendría siendo a lo que me refiero? Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, simplemente por vivir en comunidad, ya no quiero decir sociedad, porque pues ya es otra cosa, perdón, este, recibimos una programación. Pero, ¿cuál tipo de programación? Pues la programación que tienen nuestros educadores. Nuestros primeros educadores, ¿quiénes fueron? Pues nuestros padres, Nuestros padres. Pero ellos, ¿quién los educó? también sus padres. Listo. Entonces, ¿y quién los programó? Ah, bueno, pues es como generacional familiar. Totalmente. Totalmente, no hay falla. Obviamente sí nada más aterrizando que son otras épocas, pero sigue siendo un mismo contexto, ¿no? Sí, digo, porque las ideas sociales, digo, yo sé que no te gusta meter este término de sociedad, pero a final de cuentas, la sociedad en la que vivieron nuestros tatarabuelos, abuelos, fue muy diferente, un poco más precaria, con más ignorancia, más hostil. Para no meter juicios diferentes. Diferente, ¿verdad? Bueno, es que uno lo habla desde el No. sentir, pero bueno, sí, son sociedades diferentes, pero tienen ese patrón, que van heredando todo ese tipo de, Legando legando, a perdóname. sus, Van legando, tienes razón. El término correcto es legar, que legar. es dejar en las generaciones siguientes. Exacto, porque, bueno, pequeño digresión. Legar es transmitir.
Heredar es el recibir. recibir. Entonces, si nosotros heredamos una ideología cultural de nuestro, vamos a hablar, mira, me gusta este ejemplo, como círculos concéntricos, así cada vez más se va ampliando. El círculo más nuclear es nuestra familia Sí, y todos tenemos cultura, todos de algún modo tenemos representaciones sociales. ¿Qué es una representación social? Una idea, ya, que es social porque se maneja entre varias personas. Eh, No sé si meterme en muchos términos muy técnicos. dale. Los podemos aclarar, no pasa nada. Sí, de acuerdo. Eh, Digo, a final de cuentas, estamos hablando de la primera herramienta y mientras más claro quede cada utensilio y cada variante, yo creo que es mejor. Digo, ya dimos la pauta bien de la herramienta, o sea, ya dimos la definición, tú no te preocupes. Mira, no me quiero ampliar mucho porque si no, lo que pasa es que nuestras pláticas es nos vamos y siempre hay que Sí, o regresar sea, al punto, ¿no? estar en el origen, claro. Entonces, es como un árbol. El árbol se ramifica, el tronco, pero siempre hay que regresar a la idea principal. Cuando yo me refiero a subjetividades, quiero decir em, Vivencias, idiosincrasias, pues, visiones de las mundo. visiones de las personas. ¿Qué quiere decir idiosincrasia? Bueno, pues, forma de ver el mundo con base en valores, ideas, tradiciones, todo esto, que vendría siendo la primera programación, el primer circulito que nosotros recibimos, que es a lo que nos estamos refiriendo, ¿estás de acuerdo? Sí, Nosotros no nos enseñamos, bueno, nosotros como mexicanos, leoneses, también hay que acotarlo, porque también aquí León posee una subjetividad local. ¿Qué quiero decir con esto? Una subjetividad colectiva, una cultura, ideas que muchas personas comparten y que no necesariamente se comparten en otras partes del país, aunque todos seamos mexicanos. no, como en cada estado tienen su idiosincrasia, Totalmente. ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, aquí en lo que nosotros estamos hablando, que es León, pues sí, nunca nos motivaron, nunca nos promovieron Sí. el aceptar las emociones. Y ahí estoy hablando por mí y por ti, por lo que te conozco. Sí, sí, sí. O sea, nunca, jamás nos enseñaron, para empezar, a ver que las emociones son neutras. Nos enseñaron que hay emociones socialmente aceptables y que hay emociones socialmente reprimibles y que es un deber reprimir. Un ejemplo, a ver, dame un ejemplo de una emoción socialmente aceptable. Pues a lo mejor un festejo, No, eh, emoción, emoción. una emoción. Una manifestación emotiva de algo que sientes. Pues, por ejemplo, no sé, cuando estás en una reunión familiar el día de 10 de mayo, es aceptable la emoción del Hacia padre la e madre, hijo ¿no? hacia la madre, es socialmente aceptable, o el día del padre, no sé. Y hasta socialmente promovido. Sí, no, exactamente. Si no, nada más es la aceptación. Es que ya como impuestamente se tiene que promover eso. Y una emoción socialmente reprobable, al menos de nuestro contexto, Sí. tú la mencionaste hace ratito, llorar. Porque Y más ustedes si eres varón. hombre. No. Me gustaría hacer una acotación ahí para evitar susceptibilidades. Simplemente, o sea, no es que quiera hacer. No, yo lo digo mm, porque aquí sí puedo decir, en la sociedad sí lo mencionan ellos, así es como lo pueden identificar. no me refiero a eso. Me refiero a que, Ujú. pues, estamos en esta época. Yo sé que a ti te molesta. No, 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 no. Bueno, no, ya me estoy equivocando, perdón. Borradas, Ujú. borradas, perdón. Vamos a referirnos como varones Ah, bueno, ok. o como personas con cromosoma Ah, ya XY. te entendí. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Es que si no nos van a decir No, que sí, el sí, hombre sí. es una construcción social, ser mujer es una construcción, que es de lo que estamos hablando, ¿estás de Claro, acuerdo? claro. Entonces, como varones, personas con cromosoma X, Ujú. cromosomas XY, Sí. que tan solo desde ahí, una persona con cromosomas XY que no se identifica como hombre, ¿qué pasa?
Que no se identifica. Bueno, pues se empieza, ¿Cómo, cómo, pues cómo la sociedad lo reprime? Imagínate sí, o sea, empieza a vivir ¿cómo se llama? La negación y totalmente. porque pues en el momento que él no tiene esa percepción empieza con un actuar diferente, cosa que a uno a simple vista pues es súper evidente, ¿no? ¿Y estás de acuerdo que la sociedad señala? Sí, Mm, totalmente. Me pueden decir, es que la sociedad no existe, sí, pero yo lo estoy hablando desde un punto de vista es que me estoy metiendo medio filosóficos. Igual fréname Tú si me dale, voy dale. muy... Mira, en sí la sociedad no existe, lo que existe son grupos de personas. Sociedad es un concepto, no sé si me explique. Entonces nos pueden criticar. No es que la sociedad no existe, sí, pero lo que existe son comunidades de seres humanos que comparten ideologías, ideas y sentimientos y emociones y visiones de mundo. Ahí está la situación. Sí. En nuestra sociedad leonesa, al menos lo que nos tocó a nosotros, que no es la actual, nosotros cuando éramos niños y adolescentes, era bien visto que una persona XY se manifestara como gay. No. Vamos a ponerle con un género que no correspondía con su sexo. Pues no, ahorita ya pareciera que es moda. Estoy dando un prejuicio, sí, lo estoy aceptando, porque tampoco no soy estudios en el tema y no lo voy a hacer No, pero nosotros estamos también exponiendo nuestra realidad y totalmente. ellos tienen que aceptarlo porque así fue. Es No se nuestra está realidad. juzgando. No, no, no. Entonces sí, a nosotros nos tocó el hecho de que nos programaran para aceptar ciertas emociones y negar otras, al menos en público. Ahora, nada más dame chance de hacer un paréntesis. Aquí, por ejemplo, ese tipo de situaciones dan una pauta para poder acercarse a terapia. Por eso digo, para poner ese paréntesis, también para que la gente entienda el porqué, el valor de la herramienta de la terapia. Ella, nada más hacer ese paréntesis. Es tan valiosa la terapia, la buena terapia, Sí. que también hay que decirlo, Octavio. Sí hay que utilizar el adjetivo, porque en la viña del Señor hay de todo, de todo. Y no por simplemente tener un título universitario, eso automáticamente te hace un buen profesionista. No, de hecho, hablábamos en el primer capítulo, si mal no recuerdo, estamos hablando de la terapia como herramienta, justamente exponiendo que es un momento de difícil o de vulnerabilidad donde precisamente es lo que tú dices, o sea, mucha gente se puede aprovechar de eso y no te ayudan y a final de cuentas pues no resuelves el problema, te frustras y ahí es donde vienen, por ejemplo, comentarios de, no, es que la terapia no sirve, no, es que Exactamente. de hecho es muy popular el que la terapia era la chancla. La terapia era el golpe. No, que yo cuál terapia. O sea, yo no dudo que no haya un poco de, ¿cómo se dice cuando eres sí, o sea, que das un poco de pauta, que haya, pues sí, algo, un poco de, Un permi- aspecto positivo en ese no, o sea, actuar pero es como, sí, o sea, permitir un poco en las situaciones a nivel familiar de ser estricto, es lo que quería sí, exponer, o sea, sí, o sea, que no todo lo vas a permitir, pero también no lo vas a llegar a ese nivel, porque pues es ignorancia. O sea, a final de cuentas estás castigando una emoción que no conoces, cómo la está sintiendo la otra persona, y a final de cuentas esas personas cuando llegan a exponer o a decir, no, es que esto no funcionaba, es que a mí el cinto, o sea, sí, yo no digo que no haya tenido un resultado, sin embargo, no significa que haya sido lo más adecuado, porque a final de cuentas, a nivel familiar, es el tío, primo, etcétera, que tú criticas que tiene ya un trauma y que tomó malas decisiones en su vida, etcétera, o sea, lo marcó de por vida y no es pleno. es que nosotros solamente vemos lo que nos permiten ver los demás. Y no porque nosotros lo veamos estable, emocionalmente o psíquicamente estable, significa que por ese motivo la terapia de la chancla haya funcionado. Es que no teníamos de otra. No, bueno, porque también la misma vida nos enseña a salir adelante, que es ahorita el término de moda, que es la resiliencia. Sí, ¿Qué es la resiliencia? A ver, el aprender a sobreponerse ante las situaciones es ante situaciones difíciles o difíciles. que Ah, emocionalmente difíciles, que nos desequilibran. Entonces, ¿qué es la resiliencia?
volver al equilibrio. Entonces nosotros vemos solamente la carcasa. Eso no significa que no haya dentro de cada ser humano emociones y vivencias traumáticas. Que no las manifiesten, que las tengan ahí reprimidas es otra cosa. Y para eso funciona la psicoterapia. Pero no cualquier psicoterapia. Aquí también viene lo importante. Como tú retomando el tema que tú habías mencionado, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas? Y aquí sí es muy importante conocer la historia personal de la persona, valga la redundancia. ¿Conoces ingenieros? Sí, ¿Qué visión tienen hacia la psicología y hacia cualquier tipo del área de las humanidades? Hay que mucho respeto. no, Digo, yo no, estoy hablando de un prejuicio, no, de una manera general. pero es latente, o sea, es concurrente. Sí, o sea, generalmente los ingenieros tienen como mm, desacreditan esa materia. Esa sería mi única definición. O sea, no sirve, la desacreditan, lo ven como una pérdida de tiempo y de dinero. No hay otra definición para ellos Y en estamos específico. hablando de una generalidad. Si alguien es ingeniero y diga, no, yo no lo pienso así, es una generalidad. O sea, no tampoco no estamos dando por hecho que no estamos creyendo eso, No, y no estamos sino que hablando de que todos los que existen piensan así. no, no, totalmente. Sí, pero vaya, entiendo tu punto. Sí es una constante que cuando tú puedes establecer este tipo de conversaciones con alguien, sí tienen esa opinión, esa respuesta hacia tu persona. Ay, eso no te va a servir de nada. Ponte a trabajar y ya. Y la terapia de la chancla, mírame, yo Ujú. estoy estable, sí, estable desde afuera y solamente lo que tu consciente es capaz de ver, Sí, porque lo que no se puede ver es el inconsciente y el subconsciente, pero bueno, vamos a tomarlo como si no, perdón para los psicoanalistas, simplemente es por cuestión de practicidad. sí. Inconsciente, subconsciente lo vamos a manejar de manera similar. Si hay diferencias dependiendo del autor, pero bueno, No, nos estamos. inconsciente. Sí, sí, sí. No les vamos a esclarecer esa vertiente ahorita. No, 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 pues para empezar nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras, o sea, pero el punto aquí es que, y vuelvo a retomar, sí es muy importante buscar una buena psicoterapia, un buen psicoterapeuta. Y que si en un momento dado un psicoterapeuta o un paradigma de la psicoterapia no te funciona, eso no significa que ninguno te vaya a funcionar. Aquí está lo complejo, porque no es lo mismo, por ejemplo, tratar una fobia que tratar la baja autoestima. ¿Puedes definir la fobia? Yo la conozco como el miedo excesivo a algo o a un Sí, pero evento. ese algo es simbólico, Mm. simbólico que marcó una emoción muy fuerte y se canaliza hacia algo tangible. Viene de atrás, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente, Son sí. experiencias emocionalmente traumáticas. Digo, porque me ha tocado muy poco, bueno, no he sabido yo de fobias que se generen en el presente. Eso ya serían como, sería otro término. No, son totalmente vivencias. O sea, igual si lo puedes buscar, ¿qué es fobia? Para también hablar de lo mismo. Yo como lo entiendo, es el resultado simbólico de experiencias emocionalmente traumáticas que se Mm. cristalizan en un objeto. Mira, bueno, definición general es temor excesivo e irracional a algo que representa poco o ningún peligro real. Digo, lo voy a dejar la definición así. La característica, bueno, pues es una ansiedad intensa y persistente ante objeto o situación, que es lo que mencionabas de la causa. O sea, te lo topas y Sí, pero se descontrola no todo. ves la causa, solamente ves hacia qué lo conectó la psique de esa persona. Sí, es que es una reacción. No lo controlas. Tú en cuanto, o sea, si es no sé, los carros, ves un carro y explotas, ¿no? O Entras sea, en pánico, exacto. pero no es en sí el objeto, sino lo que representa ese objeto en la vivencia traumática que tuvo Sí, reiteradamente o si puede ser una sola vez, pero muy intensa. es como volver a vivirlo. Y por eso Bueno, la psique se revivirlo, protege. pues. Ujú, La psique se revivirlo. protege. Esto sí es muy importante. La psique siempre va a buscar protegerse. Ahora, mencionabas tú lo de la buena psicoterapia. Vamos también a aterrizar cuando buscar una terapia psicológica. Una, bueno, aquí una pequeña lista.
cuando hay unos problemas de relación familiar, problemas persistentes de depresión, ansiedad, problemas de salud mental de psicosomáticos, o sea que cuando ya estás somatizando, cuando tengas una dificultad para manejar situaciones estresantes y la general de todas, ¿no? Que es la que más me gusta, la necesidad de ayuda para abordar un problema emocional o mental. O sea, aquí ya englobamos todos. Es decir, cuando tú no puedas con algo, pues busca ayuda. De un verdadero profesional. Sí. Ahora, bueno, mira, yo aquí, tú tienes un poco más de experiencia en el aspecto de conocer a algunas personas. Yo voy a compartir esto. Yo sí probé con diferentes terapeutas, psicólogos terapeutas. Ahora, aquí sí voy a hacer mucho énfasis en ese punto que tú mencionas. Es necesario que sean psicólogos, o sea, titulados, pero que no tengan ninguna variante que meta como herramientas, como por ejemplo lo que te decía de pseudociencias. O sea, herramientas que no tienen nada que ver con la emoción. Porque muchas de las veces tú estás platicando tu contexto del pasado, que es lo que primero hace un psicólogo, un psicoterapeuta, es conocer tu historia, conocerte y después ver qué es lo que está pasando con tus problemas. O sea, tiene que conocerte de atrás hacia adelante y después ver lo que pasó. O sea, es un análisis. No todos los paradigmas, ¿eh? Pero bueno, sí, la mayoría. No, sí, bueno, hablando como en el manual, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tuve una mala experiencia con un psicólogo que ya después me empezó a vender chochitos, velas. O sea, sí estoy hablando de la psicología académica. No estoy hablando de la holística con imanes o que mete otro tipo de herramientas de Reiki que, híjole, o sea, Si quieres, las denominamos pseudopsicología. la pseudopsicología. Nosotros no hablamos de esa. Yo no las recomiendo. Yo no las recomiendo por ese motivo, porque no tienen. Vaya, para mí la psicología tiene que meterse nada más en tu persona y en tu historia, nada más, y en tus situaciones traumáticas y las del presente en adelante. No me meto en ninguna otra vertiente. Y el psicoterapeuta te tiene que ver como persona, no como un signo de pesos. Exactamente. Tiene que haber una ética también. Esa, una ética profesional, Sí. sin lugar a dudas. No, pues si no, no sirve de nada, ¿verdad? ¿Qué fue el caso de tu experiencia? Porque desde el momento en que te empiezan a vender chochitos, o sea, por favor, un psicólogo, un buen psicólogo, ¿sabe qué son placebos? No, bueno, eso es. Digo, yo creo que ya digo, sin generalizar, pero yo creo que ya la mayoría sabe lo que es un placebo, pero desde el momento en que tú llegas con un verdadero problema y tienen ese tipo de ofrecimientos, tú ya te decepcionaste. Pues hay que empezar ¿cómo aplicar el pensamiento crítico y decir, caray, caray, caray. Yo vengo aquí para que me orienten, para que me den herramientas, porque el psicólogo no es malo, ni va a No, no, actuar no. por nosotros, no. También esa idea como que está muy generalizada. Piensan que el psicólogo va a dar recetas y el psicólogo, un buen psicólogo no da recetas. El psicólogo está para acompañarte y orientarte. No va a Es, hacer nada por ti, no debe hacer nada por ti. El trabajo de desarrollo humano es personal y fruto únicamente de la persona que se esfuerza por desarrollarlo. Quien no decide hacerlo, quien decide de alguna manera seguir recetas sencillas, por decirlo de algún modo, pues está renunciando a su responsabilidad. sí, y es también dejarle en claro a la gente que no es magia, o sea, Ah, que precisamente para nada. el psicólogo va a ser bueno, él al conocer tu historia y tus emociones va a acomodar todo, bueno, te va a esclarecer Va a las dar una ideas. perspectiva. Sí, te va a dar una perspectiva, pero lo que tú no tienes la capacidad de ver, él te lo va a mostrar para que tú entiendas el porqué de tu actuar, de tu sentir, etcétera. Y ahí es donde viene el trabajo personal. Tú tienes que trabajarlo para poder desarrollar esa parte débil de tu persona y ya no te afecte más una situación o X trauma o una emoción, etcétera. Y bueno, aquí sí es, qué bueno que mencionaste eso de acercarse a un verdadero profesional. Yo como recomendación, cuando tengan ese tipo de ofrecimientos, pues ya ni seguirle porque ya no se van a sentir a gusto y pues profesionalmente no va, o sea, O bueno, Octavio, que lo vivan, pero que tengan presente el qué.
Yo doy la pauta. Yo lo tenía que decir. Es, Sí, o sea, acepto tu comentario, pero nadie escarmienta en cabeza yo ajena. lo tenía que decir, sí. Ahora vamos a ponernos fenomenológicos, o sea, ya filosóficamente, vívanlo. Sí, Porque pero nadie escarmienta en la cabeza ajena. pero sí hay que aclarar que no es magia, o sea, efectivamente, o sea, hay muchas veces que mucha gente dice, no, es que yo fui a terapia y no me sirvió de nada. Ahora, yo les voy a dar, ya explicamos qué es la terapia, ya explicamos por qué está tan satanizado y por qué está tan prostituido el término. Claro. Sí, ya explicamos que también hay muy poca ética profesional, ya dijimos cuándo pueden ustedes acudir a una terapia. Ahora, yo les voy a decir algo. También véanlo como una herramienta. Normalmente como seres humanos nosotros no tenemos dónde poder desnudar nuestras emociones. Nos da vergüenza mostrarnos a nosotros mismos. Porque no nos enseñaron. Exactamente. No nos enseñaron a, pues, aceptarnos, ¿verdad? O sea, ni siquiera conocernos. Pero sí doy la recomendación de que cuando vayan con un terapeuta, tienen que mostrarse. Porque si ustedes van con un terapeuta y si tú hiciste algo en tu vida, llámese cualquier situación, cualquier cosa, y tú no te muestras como eres, no te va a servir de nada. Es como un doctor, o sea, si tú estás enfermo de la pierna y quisiste ir a jugar fútbol y te fuiste a jugar fútbol y le mentiste, no te va a ayudar la medicina que te está dando. O sea, se entiende la idea, ¿no? O sea, sí tienen que, pero bueno, esto es más profundo para mí. Emocionalmente tienen que ir dispuestos a mostrarse como son y aceptar las cosas como son de su persona. O sea, tienen que desnudarse para poder ser, bueno, para poder. Que la psicoterapia sea efectiva. Exactamente, no, y también para poder ser entendidos realmente, porque si no, un psicoterapeuta no te va a dar un diagnóstico ni no sé, ni una recomendación acertada. Y muchas veces, por ejemplo, hay unos que van y, no, pues déjame voy, y van diciendo mentiras, ¿no? O sea, ¿y usted fue infiel? Es un ejemplo, una pregunta, o cualquier pregunta incómoda y dicen no. Ya desde ese momento ya están tirando su dinero a la basura y se están saboteando su propia ayuda, su propia herramienta. No va a servir de nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí también nosotros tenemos que hacernos responsables de la parte que nos toca eh, en el crecimiento, o en la sanación, o en, no sé cómo, a ver, déjame ordenar mis ideas. En, en el crecimiento de nosotros como seres humanos, porque también para eso es la psicoterapia. Para mí, todos los seres humanos tendremos que de algún modo estar en psicoterapia, sea con un psicólogo físico o con, en mi caso, los libros. Yo estoy en constante psicoterapia. ¿Cómo? Con herramientas que recibí en la psicoterapia, en la que yo tuve, y cultivando. Para mí eso es fundamental. Y no lo digo yo, eso lo dice Eric Fromm. Esto Sí, hay que estar. Eric Fromm es una cosa que yo admiro muchísimo. Mm, a quien le interesa, pues investíguelo, es una cosa genial. Hay muchísimos libros que se siguen vendiendo sobre él. El más famoso de él, o uno de los más famosos, es el de El arte de amar. sí. Y él lo dice, o sea, hay que estar nosotros en constante crecimiento, en constante desarrollo. ¿Cómo? Pues leyendo, pero no leyendo Harry Potter. Digo, si a ustedes les gusta Harry Potter, está bien, pues, pero Es otro tipo de lectura. No es le- para terapia. o sea, Sí, no es abracadabra y sana mis traumas. Sí, no, sí, o bueno, sea, eso es lo que promueven esas películas, ¿no? sí, Porque en esas películas o en esos libros te ponen problemas que dices tú, ay, pues qué padre, ojalá la vida realmente fuese así, pero sí, no, no, no. la vida no es así de sencilla. Y también hay muchas cosas que nos adormecen. Ahorita no me voy a meter en ese tema que es, bueno, pues lo mismo, pero muchas Puedes, cosas nos adormecen. puedes aterrizar el elemento, o sea, tampoco vamos a ser tan cuadrados, pero sí, bueno, efectivamente tenemos que hacer la invitación a que sí es un proceso de responsabilidad para que pueda ser efectivo para el crecimiento. Si no, no va a servir de nada. Y bueno, también hacer un pequeño contraste. Ahorita que tú mencionabas lo importante que es ir con un buen psicoterapeuta, es una verdadera herramienta. El psicólogo no es un coach, No, el psicólogo no tiene recetas mágicas ni remedios brebajes express para solucionar las cosas. Lo que es la terapia como tal es un proceso en el que tú vas a, obviamente, según la magnitud de tus emociones y de tus problemas, es un avance gradual y tienes que darle un seguimiento y en el que hay recaídas, todo porque también sí establecer que no significa que vas a seguir paso uno, dos y tres y ya vas a estar
totalmente, pues, ¿cómo se dice? ¿Cómo dijiste? Aliviado. O sea, vas a encontrar alivio en muchas cosas, pero también, bueno, ya hablaremos después de eso, pero sí lo voy a ligar un poco. Una de las primeras cosas que empiezas a trabajar cuando tienes terapia es tu inteligencia emocional, inconscientemente, porque empiezas a conocer tus emociones y empiezas a dosificarlas, que es lo que nos genera muchos traumas. Te empiezas a educar en el aspecto emocional. ¿Eh? Lo Punto. dejemos ahí simplemente el término. Pero sí es importante mencionarlo porque tú hablabas de la ética, o sea, también no se fíen de un momento de vulnerabilidad, de que una persona les diga que algo les va a funcionar. Vaya, si es para un dolor de espalda, un té bueno, te la creo, pero no para las emociones. No, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Recuerden que tienen que sentirse bien también con el terapeuta. Es exactamente, o sea, no va a llegar una persona a decirte, ¿sabes qué? Es que vas a hacer esto y ya se soluciona la vida, porque si no, todos los seres humanos ya estuvieran sanos. Pues claro, no existiría. Para empezar, no había No, psicólogos. pues no existiría ni la carrera, o nada más los primeros y ya se hubiera acabado el trabajo, ¿no? Y ahí está la cuestión de que como si hay un área económica, porque también la psicoterapia, hay que decirlo, no es barata. También sí, sí hay, es que lamentablemente en esta sociedad capitalista en la que estamos, que pues es capitalismo salvaje. Ahí luego explicamos qué es eso, porque pues también no vamos a ir definición. O sea, No, que cada quien, ahora sí que, ahí, que, me interesó ese término, investiguen. no, vamos en orden, vamos en orden. O sea, Pero en esta época, en esta sociedad y en este mundo tan globalizado en el que estamos y en el que es más importante el dinero que la plenitud humana, porque pues, ¿qué carreras son las más mejor pagadas? las ingenierías, ya desde hace mucho tiempo, ya lo que son, bueno, yo hasta donde tengo entendido en mis conocimientos, la filosofía en su momento se consideraba una ciencia exacta, ahorita ya la descartaron de esa No, rama. es ciencia. Y ciencia desde el paradigma arquidémico, no sé si se diga así, de Arquímedes, porque también esto de las ciencias, yo que estudié física también, híjole, a mí me decían, no puedes con física, vete a estudiar psicología. Y era una forma de burlarse de los maestros y de burlarse del alumno. Ah, no puedes con esto, vete a estudiar psicología. Así de que, bueno, yo en su momento no lo entendía, tenía 19, 20 años, No, pero yo, qué atrevimiento también, o sea. bueno, y que también mira, en psicología hay una, ay, cómo, es que tengo mi amigo César, él lo dice muy bien, él es psicólogo, está estudiando maestría en Gestal. Él dice, cada afirmación es una revelación, pero para quien lo sabe leer. Y ahí, sobre todo, el que dice eso, uno se queda, pues qué pobreza de inteligencia emocional tienes. A lo mejor tienes muy desarrollada la inteligencia lógica y física y puedes ser un genial físico y lo que tú quieras, pero humanamente, pues dejas mucho que desear. Como que vamos a ningunear la psicología, por favor. Si eso es, a ver, ¿de qué te sirve ser muy exitoso y tener un desmadre en tu psique? No, bueno, estás hablando de una persona ya de inicio con una falta de empatía y Exacto, subestimando exacto. demasiado los pensamientos ajenos, ¿no? O sea, ni siquiera considera la terapia como una herramienta. Al burlarse de ella, yo creo que Ni deja muy siquiera claro la todo. considera valiosa. Ese es el detalle. Ese es el gran detalle. Pero bueno, ahora, tú que, bueno, en tu carrera tú has estado perdón, con jóvenes. Creo que conoces los dolores como de adolescentes, digo, desde ¿qué se puede decir? Edad mediana hasta universidad más o menos. Ujú. ¿Tú qué recomendación le darías a algunas personas que tengan ese tipo de inquietudes para poder encontrar un terapeuta adecuado? Ay, Octavio, esa es una pregunta muy difícil. Yo les recomiendo, atrévense a equivocarse. Otra cosa que nos programan a nuestra sociedad es témele al error. Y eso mucho los maestros lo fomentamos. Y no nos enseñan, o no, bueno, no nos enseñaron, y yo lo veo también, porque pues, también soy maestro de secundaria y de universidad, yo veo, no nos incentivan la búsqueda sin miedo al error. Siempre buscamos la aprobación. Siempre buscamos el estar bien y el ser exitoso.
Sí, es que eso condiciona también el actuar de las personas, definitivamente. Sí, es difícil. Totalmente. Porque yo que les diría, a ver, atrévete, busca, vive. Sí, tú les estás dando un muy buen consejo, pero también es, pues vívanlo. Es una sugerencia para los que se ofendan que no, que nadie puede dar consejos, digo, es personal. Son sugerencias que estamos Sí, dando. Otra cosa muy importante, antes de ir terminando, porque ya, ya nos está alcanzando el tiempo, pero también esa parte que tú mencionas del atrevimiento, también no cerrarse. Muchas veces por códigos culturales religiosos, por ese tipo de pensamientos, es desacreditamos las herramientas. Entonces yo sí les hago la entera invitación a que se den la oportunidad de leer al autor, porque una de las principales herramientas o utensilios que les dan los psicoterapeutas es una lectura. Y generalmente las lecturas van basadas a la carencia o la debilidad que tú tienes en tu ser para que vayas, pues, desarrollando fortaleza en esa debilidad. No se cierren. O sea, el primer paso es vulnerarse. O sea, muéstrense cómo son. Muéstrense cómo son para que puedan recibir una verdadera ayuda y una buena perspectiva, como tú lo mencionabas, y no se cierren. Porque, pues mira, va de por medio nada más el desarrollo de nosotros y estar sanos. uno es el actor y quien recibe los beneficios o las consecuencias, vamos a quedarlo en solamente en consecuencias para no hablar de un aspecto valorativo. Nosotros somos los que recibimos las consecuencias de nuestro actuar. Tú mencionas muy bien, y esto para mí es muy bueno, pero le voy a dar un giro. Sí, Tú mencionas, es que atrévanse. Es muy difícil, muy, muy difícil para la mayoría de nosotros. Volvemos a lo mismo, no nos enseñaron a muchos de nosotros, ya no voy a hablar de mayoría, a muchos de nosotros no nos enseñaron a tener arrestos. También aquí entra la sensibilidad, que luego ya hablaremos sobre porque es que es todo un sí, conglomerado, es muy no, es que difícil, es amplio el tema, o sea, por eso hay que sí, ir por pasos, por pedacitos, por ¿no? pedacitos, claro. O como si estamos viendo todo el panorama y nada más con la linterna estamos alumbrando pedacitos, ¿no? Y aquí yo sí les diría, ¿no te atreves? ¿No tienes la capacidad de pues ve con un psicoterapeuta bueno, porque ese psicoterapeuta te va a generar un ambiente de seguridad emocional muy importante, que también en nuestra casa no nos dieron un ambiente de seguridad emocional a muchos de nosotros, o hablo yo por mí. Y en la gran mayoría yo me atrevo a decir, también siéntanse comprendidos por mi parte o por nuestra parte en el canal, hablando del canal, de que pues socialmente no tuvimos esas herramientas. Y yo menciono el atrevimiento en el aspecto de que yo como ser humano les puedo decir que sí es muy bueno encontrar un lugar profesional donde no te conoce nadie, donde tu historia está segura, donde es un espacio de seguridad para el desarrollo, donde vas a poder mostrar tus emociones, tus traumas, tus vivencias, y que bueno, desde el primer momento en el que tú las externes vas a ya a desahogarte de muchas de esas emociones y va a haber un cambio en tu persona. Y vas a adquirir herramientas que te van a permitir ir construyendo, por eso yo hablamos de desarrollo. El desarrollo es algo intencional, no se da al azar y se está orientado. Entonces, poco a poco, la psicoterapia te va a dar herramientas para ir construyéndote a ti mismo y aceptando todas las vivencias traumáticas y buenas y todo, porque también muchas personas de nosotros, por nuestra sensibilidad o por muchas de nuestras vivencias, no aceptamos tampoco lo positivo de nuestras vidas. Y Sí, también entra, es que son aspectos bien difíciles, nuestra personalidad, que ahí sí ya hablaremos en un podcast específico qué es la personalidad, porque también hay personalidades esquizoides y hay trastornos límites de la personalidad y trastornos de la personalidad narcisista, el sí, evasivo, no, no, esto está súper no, es que complejo. sí interfieren muchos elementos, en eso sí tienes toda la razón. Y también por eso digo, aquí sí busquen y sobre todo háganse conscientes, todos hagámonos conscientes de la parte de responsabilidad que tenemos para desarrollar nuestro potencial. Venimos al mundo a ser plenos Sí, y depende totalmente. de nosotros todo. Yo sí creo, bueno, a lo mejor un psiquiatra va a decir, no, es que los psicópatas, bueno, pues tú sabes más, no sé. Ahí sí no me voy a atrever a refutar. Pero yo sí creo que todo ser humano, a pesar de todas las vivencias difíciles que haya tenido,
está ahí en potencia el lograr el poder construir su personalidad y su desarrollo humano. No, y hoy por hoy, pues los que hemos estado en terapia ya tenemos la experiencia, hablo de mi parte de compartir, que es una herramienta que funciona, que es una herramienta que todo mundo debe de tener porque efectivamente, al menos en la época en la que estamos viviendo nosotros hoy en día, pues todavía no crece, todavía nosotros, o sea, no estamos en una Europa que no se vive tanto eso, que están un poquito más avanzados, por poner un ejemplo social, pero bueno, al menos aquí, pues todas las personas deben de tenerlo como una ayuda básica, el entenderse a sí mismo, el crecimiento, Es fundamental. y efectivamente, o sea, cuando ya estén del otro lado de la moneda, cuando ya hayan pasado 2, 3, 4 semanas, X tiempo, van a notar una diferencia en su persona. O sea, ya no van a ser los mismos. Y efectivamente, o sea, para que puedan ser plenos en su vida, para que puedan tener un sentido en la vida, les va a ayudar mucho. Y en cualquier problema. Y que pleno no significa ser feliz. O pleno no significa ausencia de dolor. Ser humano implica dolor. Y sobre todo, el desarrollo humano implica vulnerarse, que fue lo que tú mencionas. Sí. Pero no es nada, nada fácil el intentar vulnerarnos porque también cuenta mucho la historia personal de cada uno. Si en nuestra casa nos enseñaron por el sistema que se tenía en esa familia a no mostrar las emociones, Sí. cuesta mucho trabajo, pero no es imposible. Y yo, bueno, yo afortunadamente en mi casa, esto también es algo positivo porque tampoco no, esto no es ni negro ni blanco, todo es gris, tonalidad de grises. Sí. Yo afortunadamente en mi casa no tuve eso. O sea, yo con mis hermanos siempre fue de, pues tú me caes gordo y te voy a decir que me caes gordo, ¿no? Pero en la familia de uno de mis padres, no. Ahí entra mucho también que en qué tipo de programación recibimos el de sé hipócrita. Sí, es que ya es el contexto de cada Sí, no, persona no, también. que eso lo va a dilucidar para empezar un buen psicólogo, Sí, claro. O sea, desde el momento que tú ya ser recibes, el diagnóstico. hablábamos de la comunicación. Cuando tú te estás comunicando con el psicólogo, que era lo que hablamos de la comunicación en el podcast pasado, tú mismo vas a sentir la retroalimentación. Te sientes entendido, te sientes aceptado, te sientes respetado. Sí, porque haciendo mucho énfasis, o sea, cuando no es una terapia adecuada, y hablo por los charlatanes, o sea, yo sí lo externo muy específicamente, o sea, no se refugien en fórmulas mágicas, en recetas express, porque a veces el impulso de querer salir de donde estamos nos da pauta a agarrar esos elementos para ya estar bien como en el menor tiempo posible. Y yo les comparto a todos, este proceso que yo viví es con mucho dolor. Todos tuvieron dolor. No hay un solo proceso que no haya tenido dolor. Sin embargo, eso no evitó que yo pudiera alcanzar mi plenitud y mi desarrollo personal. Y hoy por hoy estamos presentes precisamente fomentando ese crecimiento. Y que lo sigues haciendo, porque esto no tiene final. No, exactamente. O sea, es una línea continua, pero vaya, ya no estoy en el caos, ya superamos, bueno, Tienes mayor claridad ya hacia ti alivianamos. mismo, te reconciliaste contigo mismo, Claro, claro. con ese niño interior que todos llevamos dentro, Sí, que luego hablaremos sobre ese tema, que también hay una reconciliación consigo mismo. Entonces, sí, esto es súper, súper amplio. Entonces, para ir ya abocándonos al tema inicial, importancia de la psicoterapia, fundamental. Todo ser humano tiene que tener una psicoterapia, sea física o virtual, porque también yo lo veo así, es como la educación. Cuando uno va a la escuela, no va a la escuela para tener un título. Yo lo veo así. Esto sí es muy personal. sí. Sí No. es importante, sí, pues porque vivimos una época de la titulocracia que todo se reduce a que no te voy a evaluar a ti como profesional, sino que voy a tomar tu título que va a representar y te va a legitimar como profesional. Obviamente también tu experiencia y también te piden cartas de recomendación y todo eso. Pero en la escuela, para mí, la función de la escuela es darte herramientas para la autoeducación. ¿Y yo qué les diría? Ya para cerrar, que la psicoterapia te da herramientas para la autoterapia. Claro. No, sí. Y bueno, pues vamos a terminar ya el capítulo. Digo, como tal, creo que quedó muy claro lo que es la herramienta de la terapia, para quienes va. Hay muchos tipos de terapias y también dejar en claro que pues es terapia para familia, personal, de pareja.
pero todas ellas tienen en común denominador que es establecer buenos lazos de comunicación para poder resolver todas las situaciones y comprender las emociones para poder desmenuzar todos esos problemas que no permiten, pues ahora sí que el entendimiento personal ni con las demás personas, porque sí también hay una deficiencia de comunicación cuando uno tiene problemas, o sea, sí también Una dejarlo en claro. deficiencia en la comunicación intrapersonal y pues también en la inter. Claro. Pues yo de mi parte, esta es la recomendación que dejo ya para cerrar. Ya llegamos al final. Es Em, como que no queremos acabar, ¿va? no, pero no, bueno, espero que les haya gustado pues la manera en que expusimos esta herramienta. Posteriormente sí vamos, bueno, va a haber invitados que son un poco más expertos en cada una de las vertientes también para que lo puedan entender. Yo aquí lo externé, pues porque la verdad sí considero que es una herramienta fundamental en la que cualquier ser humano tiene que tener ese impulso de motivación para poder resolver todos sus conflictos internos y que no pasa nada. Digo, manejando ya todo lo que son esas tildes sociales que te mencionaba. Espero les haya gustado. Si tienen algo que aportar, alguna herramienta en específico que quieran también recibir ayuda, podemos buscar. O sea, tenemos material y personas que pueden apoyarnos en ese aspecto. Yo, por ejemplo, en un futuro hay una persona de tanatología, que son en lo que yo me circunscribo y tengo un poco más de experiencia para poder tanto compartir la herramienta por medio de un profesional como en vivencia personal y que los demás se puedan sentir entendidos. Y bueno, ya también lo que tú quieras aportar, ¿no? Pero bueno, herramienta fundamental la terapia, no tengan miedo, es una muy buena herramienta. Y bueno, nosotros le damos esa invitación a todos y que es algo muy bueno que les va a servir en cualquier aspecto personal, familiar y cultural. Yo me quedo en esa definición. Y yo para ya también cerrar, se me quedó ahorita una idea. Nuestro objetivo era desprogramar. No, eso es demasiado, creo que ególatra. Eh, Promover la desprogramación y la ¿cuál fue la palabra que dijiste que de estigmatización, ¿verdad? Ujú. Desestigmatizar la idea que se tiene comúnmente o muchas personas tienen sobre la psicoterapia, como que es una pérdida de tiempo, como que eso no sirve, tú puedes solo, pues si yo puedo solo, tú también vas a poder. ¿Cuántos padres o cuántas personas de nuestra edad no hemos escuchado decir eso? No. Uno de los objetivos que teníamos en este podcast de hoy era, miren, cambien esa idea. Igual, pues estos güeyes que van a saber, bueno, pues es perspectiva y creo que se vale y estamos en nuestro derecho de dar nuestro punto de vista. No, claro, y yo también lo externo porque hay muchas gentes que dan esa opinión sin haber vivido una terapia, Y aquí, sin aquí hay haberse, vivencia. sin haberse darse la oportunidad, exacto. Entonces aquí nosotros eso es uno de nuestros objetivos, que ustedes creen, derrumben esa tara, esa idea, y que se den la oportunidad de vivirlo y que ya después digan, pues sí, es cierto, esos güeyes también, güey. Pues, bueno, cada quien cuenta la feria como le ven ella. Y también, nada más una cosa, que no a todos, chicos, chicas, chicas, no a todos les funciona la psicoterapia por aspectos de psicosis. Ya luego eso, investiguenlo. Si, si una persona neurótica, que somos todos, somos neuróticos, sí puede ser tratado. Una persona con psicosis, híjole, pregúntenle ahí a ver cómo está duro. Pero bueno, eso ya es para otro Para tema. otro capítulo. No, pues muy bien, pues espero les haya gustado este capítulo. Ahí está la caja de comentarios para cualquier sugerencia, crítica, etcétera. Se me Dale, olvidaba. dale, tú dale. Que se suscriban y que Ah, sí, compartan. sí, pues sí, Digo, ya, pues también. yo lo veo los que también nosotros, suscríbanse, compartan. Aquí también, si ustedes lo consideran valioso, eso es algo muy importante, porque a veces compartimos babosadas. De, ay, mira, eso está de risa o eso. No, a ver, si ustedes consideran valioso o que esto le puede servir a alguien, compartan. Y si no lo consideran, pues que sean honestos, no pasa nada. Pues, Ah, y bueno, ya. la misma invitación está porque digo, pues si a muchos les funciona irse a un bar y irse de vacaciones y regresan y tienen el mismo problema, digo, pues también como una observación lejana, ¿no? Que todos hemos vivido. Pero bueno, sí, por favor, pues si a alguien les sirve, compartan, suscríbanse si les gusta el canal, ahí están los comentarios, pueden compartir todo, sugerencias súper bienvenidas. Y ya, en el otro capítulo estamos extendiendo esta herramienta de terapia que es un poco profunda. Bueno, es Lo vamos bastante a extender. extensa, es muy extensa, pero bueno,
en la que personalmente podemos aportar más porque ya la vivimos, ya podemos hablar a base de nuestra experiencia y sobre todo pues que también que no haya ahí un aprovechamiento a nivel ético, porque bueno, este canal está enfocado en ayudar y en dar herramientas para el que lo necesite realmente y que no sobrepasen pues su vulnerabilidad ninguno, ¿verdad? O sea, ninguno de las Y personas. el que quiera hacerlo, y que nosotros aquí siempre vamos a fomentar la libertad. Son libres de hacerlo y libres de, no de tomar lo que les sirve y lo que no. Y a lo mejor en otra circunstancia, otro día, otro tiempo, les va de sentido en otra cosa. A lo mejor no. Tengan ese, digámoslo así, déjenlo así. Puede que sí, puede que no. Pero, ¿quiénes son los únicos que van a decir que si funciona o no? Cada uno de ellos, con base en su circunstancia y en el momento en que lo poco, mucho, casi nada, que les dé sentido de lo que estamos hablando. Exactamente. Bueno, pues con esto cerramos, hermano. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañar a Jesús Lozano y a Luis Villafaña en Manada Nocturna. Cualquier cosa, ahí dejen en la cajita de comentarios su opinión, recomendación, crítica, etcétera. Todo es bienvenido, ¿va? Puro desarrollo, a Puro darle. desarrollo humano. Muchas gracias, amigos.